La unificación de Egipto, que tuvo lugar aproximadamente en el año 2950 antes de nuestra era, bajo el reinado del rey Narmer, fue un acontecimiento verdaderamente trascendental, que creó el primer gran estado territorial, o, como a veces se le llama, Estado nacional, de la historia mundial. En nuestros días, este tipo de organización sociopolítica, donde un territorio determinado con su pueblo es gobernado desde un centro único, nos parece completamente natural y el más conveniente. Nuestra prosperidad o, por el contrario, pobreza contemporáneas, nuestros derechos y deberes civiles, nuestras libertades o su ausencia, están en gran medida determinados por nuestra pertenencia a uno u otro Estado nacional. Nuestro planeta Tierra, con la única excepción de la gélida Antártida, está hoy completamente dividido en estados soberanos, cuyo número supera los 200. Pero esto no siempre fue así. Hasta finales del cuarto milenio antes de nuestra era, es decir, hasta la época del surgimiento de las primeras civilizaciones en Egipto y Mesopotamia, la humanidad simplemente no conocía estados de tal escala y tipo. Durante la mayor parte del período prehistórico, la autoidentificación humana y la lealtad social se definían principalmente por el parentesco, la pertenencia a una familia, linaje o clan determinado, así como por los lazos con la comunidad local, la aldea o una pequeña región. El concepto de Estado nacional, es decir, una gran formación política que abarca un vasto territorio habitado predominantemente por un solo pueblo, unido por un idioma, cultura y religión comunes, y gobernado por una autoridad única, fue, en esencia, inventado por primera vez en la historia y realizado con éxito precisamente por los antiguos egipcios en el Valle del Nilo. Esto se convirtió en su contribución única al desarrollo del pensamiento y la práctica política mundial. A partir del propio Narmer, los primeros reyes del Egipto unificado, los gobernantes de la primera y segunda dinastías, tuvieron que administrar un sistema estatal de un tipo y escala completamente nuevos y sin precedentes. Su enorme población, dispersa en una larguísima y estrecha franja de tierra fértil que se extendía más de 1000 kilómetros desde las primeras cataratas del Nilo en el sur hasta las costas del mar Mediterráneo en el norte, necesitaba ser unificada no solo mediante la creación de estructuras administrativas y militares de gobierno eficaces, sino también, y esto era no menos, y quizás incluso más importante, mediante la formación e implantación de valores culturales y espirituales comunes, una ideología común. Los primeros faraones se enfrentaron a una tarea sin precedentes y extremadamente compleja: inculcar un sentimiento de unidad, de conciencia estatal o nacional, a grupos étnicos y culturales muy diversos, que a menudo vivían dispersos con sus propias tradiciones locales, cultos y dialectos. Era necesario crear y arraigar la idea de egipciandad, de una patria común bajo el gobierno de un rey divino. La amplia difusión y profunda asimilación de esta clara conciencia de pertenencia a un Egipto unido debe considerarse uno de los logros más importantes e impresionantes de los primeros gobernantes del país. Por supuesto, el profundo interés personal de la propia élite gobernante, el rey, su familia, los altos funcionarios y sacerdotes, en fortalecer su poder y legitimar su posición privilegiada, no fue la menor de las causas impulsoras de este proceso de construcción ideológica, pues fue precisamente la singular doctrina de la realeza divina que desarrollaron, la creencia en la naturaleza divina, Seiki, del faraón, la que determinó todo el desarrollo posterior de la civilización del antiguo Egipto durante milenios. Fue esta ideología la que condujo a la creación de obras del genio humano tan universalmente conocidas y celebradas como las gigantescas pirámides de Giza, y fue ella la que inspiró a innumerables constructores y artesanos a erigir las grandes tumbas y templos, cuyas ruinas han sobrevivido hasta nuestros días y continúan despertando admiración. El dominio omnipresente de la monarquía y la figura del faraón en la cultura e historia del antiguo Egipto se reflejó incluso en el sistema de periodización que nosotros, los historiadores y egiptólogos modernos, todavía utilizamos para subdividir y ordenar de alguna manera
esos largos 3000 años de historia egipcia que transcurrieron desde el ascenso al trono del primer faraón Narmer hasta la trágica muerte de la última reina Cleopatra Septno. La división comúnmente aceptada en arqueología de las épocas más antiguas, según los logros culturales y tecnológicos, como la Edad de Piedra, la Edad del Bronce, la Edad del Hierro, prácticamente no se utiliza en la cronología tradicional del antiguo Egipto para el período dinástico. En su lugar, el esquema principal y generalmente aceptado se basa en una lista secuencial de dinastías reales, es decir, casas o familias gobernantes. En cierto sentido, tal esquema dinástico de periodización es particularmente adecuado para la más conservadora y estable de todas las civilizaciones antiguas, donde el cambio de una dinastía gobernante a menudo significaba realmente un punto de inflexión importante en la historia del país. Es notable que hoy utilicemos prácticamente el mismo sistema dinástico básico que fue propuesto y desarrollado por primera vez por Manetón, un sacerdote e historiador del antiguo Egipto que vivió en la época helenística, hace aproximadamente 2300 años, en el siglo XIII a.C. Habiendo realizado la primera revisión retrospectiva completa de toda la historia documentada de su país, basada en el estudio de antiguas crónicas de templos y listas reales, Manetón dividió a todos los reyes de Egipto conocidos por él, comenzando por el legendario unificador Menes y terminando en su propio tiempo en 30 casas gobernantes o dinastías. Su famoso esquema, que lamentablemente nos ha llegado solo en fragmentos y paráfrasis de autores antiguos posteriores como Flavio Josefo, Eusebio de Cesarea y Sexto Julio Africano, comienza con Menes, el rey que los eruditos modernos identifican con Narmer, fundador de la primera dinastía, cuyo ascenso al trono se data aproximadamente en el año 2950 a.C., y el esquema original de Manetón termina con el rey Nectanebo II, en egipcio Nashtorheb, el último faraón étnicamente egipcio de la 30ª dinastía, que gobernó desde el 360 hasta el 343 a.C., poco antes de la segunda conquista persa de Egipto. Los eruditos modernos, para una mayor completitud del cuadro histórico, suelen añadir al esquema de Manetón la llamada 31ª dinastía, que incluye a los reyes persas aqueménidas que gobernaron brevemente Egipto como sátrapas entre el derrocamiento de Nightorheb y la conquista del país por Alejandro Magno de Macedonia en el 332 a.C. La propia Casa Macedonia, que gobernó Egipto brevemente después de Alejandro, y luego la poderosa dinastía griega de los Ptolomeos que la sucedió, fundada por uno de los generales de Alejandro, Ptolomeo I Sóter, y que gobernó Egipto durante casi 300 años hasta la conquista romana, naturalmente no formaban parte del esquema original de Manetón, ya que él escribió su historia precisamente bajo los primeros Ptolomeos. Pero, aunque estos reyes y reinas helenísticos, como la famosa Cleopatra, no eran egipcios por origen y cultura, y solo apoyaron parcialmente el sistema tradicional egipcio de gobierno religioso y estatal, persiguiendo sus propios objetivos políticos, la importancia excepcional del principio de sucesión dinástica y la transmisión legítima del poder real fue profundamente reconocida y enfatizada por ellos en esta etapa tardía de la historia del antiguo Egipto, en plena conformidad con la representación idealizada de su propia historia, que los propios antiguos egipcios crearon y perpetuaron diligentemente en relieves oficiales de templos, listas reales e inscripciones propagandísticas. Todas las dinastías, reales enumeradas por Manetón, debían formar una secuencia única, indivisible e ininterrumpida de reyes legítimos. Esta sagrada cadena de sucesión del poder, según sus creencias, se remontaba a través de reyes míticos, semidioses y héroes hasta los tiempos del gobierno de los dioses en la tierra, es decir, en última instancia, hasta el momento mismo de la creación del mundo y el establecimiento del poder real por el primer Dios creador. Este ideal oficial de continuidad y legitimidad divina del poder real, a su vez, reflejaba plenamente la doctrina fundamental que fue propuesta y promovida activamente por la corte real desde los tiempos más remotos. Según esta doctrina, el propio Dios creador Atum
o Ptah o Ra, dependiendo del sistema teológico, estableció el modelo ideal de la realeza divina al principio de los tiempos, transmitiendo el poder primero a otros dioses y luego al primer rey, terrenal su descendiente, y cada faraón gobernante posterior, en consecuencia, era considerado su sucesor directo y legítimo, recibiendo el poder por herencia y por derecho divino, bendecido por todos los dioses de Egipto. La realidad histórica, por supuesto, era mucho más compleja, enrevesada y a menudo bastante alejada de esta imagen oficial idealizada. En períodos de inestabilidad política y discordia que ocurrieron más de una vez en la larga historia egipcia y que llamamos períodos intermedios, no era raro que en diferentes regiones del país varios gobernantes locales, nomarcas o jefes militares pudieran atribuirse simultáneamente títulos, coronas y atributos reales y gobernar en paralelo, disputándose el poder supremo sobre todo Egipto. Por lo tanto, en nuestra comprensión histórica moderna, por ejemplo, dinastías del período tardío como la 22ª, 23ª y 24ª según Manetón, que gobernaron en diferentes partes de Egipto, coinciden parcial o totalmente en el tiempo, y son más bien dinastías regionales competidoras que sucesivas dinastías panegipcias. Además, como muestran las investigaciones modernas, una parte de las dinastías indicadas por Manetón, por ejemplo, la efímera séptima dinastía, supuestamente compuesta por 70 reyes que gobernaron solo 70 días, es, con toda probabilidad, completamente ficticia o legendaria. Pudieron haber surgido en su lista como resultado de una lectura o interpretación incorrecta de antiguos documentos del templo, o simplemente para llenar lagunas en la historia. Finalmente, dinastías como la 9ª y la 10ª, que gobernaron desde Heracleópolis durante el primer período intermedio, fueron, aparentemente, en realidad, la misma familia gobernante, y no dos dinastías sucesivas como las presentó Manetón. Sin embargo, con la excepción de estas y algunas otras correcciones y aclaraciones necesarias, el sistema dinástico de Manetón en general ha demostrado ser un marco cronológico sorprendentemente fiable, preciso y muy conveniente para el estudio y la enseñanza de la historia del antiguo Egipto. Y el hecho mismo de que tanto el antiguo historiador egipcio Manetón como nosotros, los eruditos modernos, más de 2 milenios después, sigamos utilizando su esquema dinástico como principal punto de referencia en el flujo interminable de eventos de Innometzinsosin. La historia del antiguo Egipto subraya una vez más inequívocamente la importancia primordial, central y definitoria del factor de la monarquía, el poder real y la figura del propio faraón para la comprensión de toda la singular civilización del antiguo Egipto. De hecho, la monarquía misma como forma de organización de un gran estado territorial, basada en la transmisión hereditaria del poder y la ideología de la divinidad del gobernante, puede considerarse una invención única, precisamente de los antiguos egipcios. Entre todas las primeras civilizaciones del mundo antiguo, solo en Egipto este modo de gobierno, una monarquía autocrática, hereditaria y sacralizada, se implementó prácticamente desde el comienzo mismo de su historia documentada, desde el momento de 1900, la unificación del país, y permaneció dominante a lo largo de toda su historia posterior. En la vecina Mesopotamia, en el territorio del actual Irak, donde la civilización surgió aproximadamente al mismo tiempo o incluso un poco antes, el desarrollo político siguió un camino diferente. Allí, durante mucho tiempo, dominaron las ciudades-estado independientes como Uruk, Ur, Lagash, Kish. Estas ciudades se basaban en complejos de templos locales, y una parte significativa del poder político y económico se concentró inicialmente en manos de los sumos sacerdotes o sacerdotisas de las principales deidades urbanas. Solo más tarde, en el curso de constantes guerras por la hegemonía, se desarrolló gradualmente en Mesopotamia un sistema monárquico secular encabezado por reyes lugales. Pero incluso entonces, la monarquía mesopotámica, por regla general, nunca alcanzó el nivel de unidad política, estabilidad territorial, elaboración ideológica o poder absoluto del gobernante, como fue el caso en el antiguo Egipto con su doctrina única del faraón divino. Mientras tanto, en el valle del Nilo,
Los reyes, o más precisamente, los jefes que poseían un estatus y poder especiales, parece que gobernaron a la población local desde una antigüedad muy profunda, prehistórica, mucho antes de la unificación formal del país. Excavaciones arqueológicas recientes de la necrópolis real más temprana de la época predinástica en Abidos, especialmente la llamada tumba UJ, que ya hemos mencionado, han revelado riquísimos enterramientos de poderosos gobernantes que datan del período alrededor del 3200 a.C., y hallazgos aún más tempranos en el mismo cementerio, datados aproximadamente en el 3800 a.C., atestiguan la existencia aquí de una cultura de élite desarrollada ya a mediados del cuarto milenio antes de Cristo. En uno de estos enterramientos muy tempranos se encontró una copa de cerámica única, decorada con una pintura que representa a cierto gobernante, que puede considerarse la imagen más antigua conocida de un rey en el arte egipcio. En esta copa vemos una alta figura humana con una pluma característica clavada en el cabello o tocado. En una mano esta persona sostiene una pesada masa, símbolo de poder y fuerza, y en la otra una cuerda con la que están atados 3 prisioneros, arrodillados. La propia imagen de los enemigos sometidos, así como la combinación de la masa y la pluma en el peinado, un atributo que también se encuentra en algunos petroglifos prehistóricos en el desierto oriental, representando aparentemente a jefes o cazadores, permite identificar con bastante certeza al hombre representado en la copa como un rey o un poderoso jefe, incluso si probablemente en esa época lejana gobernaba solo un territorio relativamente pequeño alrededor de Tinis Abidos. El concepto mismo y los símbolos de la realeza, como vemos, aparecieron en el Valle del Nilo muy temprano, mucho antes de Narmer. Aproximadamente al mismo tiempo, según se puede juzgar por los datos arqueológicos, procesos similares de formación de élite e ideología del poder tuvieron lugar en otros centros del Alto Egipto, como Nubt, Nakada, y Neyen, y Heracómpolis. Esto se evidencia, por ejemplo, por el hallazgo en el desierto cerca de Neyen de un fragmento de vasija de cerámica traído de Nubt y decorado con una imagen en relieve de una corona real primitiva y la fachada de un edificio monumental con columnas, posiblemente un templo o palacio temprano. Aproximadamente hacia el 3500 a.C., en el periodo de la cultura Nakada II, ya se había formado completamente y se había difundido ampliamente la iconografía característica que se utilizaría para representar el poder real a lo largo de toda la historia posterior del Antiguo Egipto. Se expresa de manera especialmente vívida en las pinturas de una de las tumbas predinásticas más grandes y ricas, encontrada en Neyen y conocida por los arqueólogos con el nombre convencional de tumba 100 o tumba pintada. Una de las paredes interiores de su cámara funeraria fue cuidadosamente enlucida y cubierta con una pintura policromada única para esa época. Las escenas, dispuestas en forma de un largo friso, narran la participación del gobernante o jefe enterrado aquí en diversos rituales importantes y acciones simbólicas. Un lugar especial en la composición está dedicado a una impresionante procesión de grandes barcas sagradas que posiblemente simbolizan el viaje al más allá o la participación en festividades religiosas. Pero en una de las esquinas de esta compleja composición se muestra claramente al propio gobernante, que con su masa somete a 3 prisioneros enemigos atados. Este motivo clave del triunfo del rey sobre los enemigos, como ya hemos visto, estaba presente también en la vasija más antigua de Abidos, y ahora se convierte en la imagen central y canónica para expresar la idea de la realeza egipcia. Lo encontramos en forma completamente desarrollada en la paleta de Narmer, y luego una y otra vez en las paredes de templos, pilonos, estatuas y otros monumentos hasta el final mismo de la civilización faraónica en la época romana. Esto demuestra claramente que los símbolos principales del poder real egipcio temprano no solo eran francamente crueles en su contenido, sino también asombrosamente estables en el tiempo. La corona y el cetro se convirtieron en símbolos universales de la monarquía en muchas culturas del mundo, pero su historia en Egipto es particularmente antigua y simbólicamente rica.
En el proceso de formación del Estado egipcio unificado y su ideología, también se desarrolló rápidamente el propio arte, que debía expresar adecuadamente la nueva y cada vez más compleja idea de la realeza divina a medida que se desarrollaba gradualmente y se formalizaba definitivamente bajo las primeras dinastías. Podemos rastrear estos importantes cambios ideológicos y artísticos en toda una serie de objetos ceremoniales únicos y las inscripciones conmemorativas más tempranas que nos han llegado desde finales del período predinástico y principios del reino temprano. Especialmente impresionante a este respecto es la llamada paleta del león o paleta del campo de batalla encontrada en Abidos. Es similar en tipo y propósito a la paleta de Narmer, pero data aproximadamente un siglo antes, es decir, alrededor del 3100 a.C., mientras que el signo conmemorativo posterior de Narmer muestra en el lugar más prominente al rey, ya en forma antropomórfica, humana, aunque dotado de una fuerza sobrehumana. En esta paleta del león más antigua, el principal vencedor, el propio gobernante, está representado exclusivamente en forma zoomorfa, en la imagen de un enorme y poderoso león, el rey de las bestias, que pisotea y devora sin piedad con sus colmillos a numerosos enemigos, postrados y retorciéndose de dolor en un campo de batalla sembrado de cadáveres. El artista que creó esta paleta claramente buscaba mostrar al rey no simplemente como un hombre, sino como la encarnación de la fuerza indomable y sobrenatural de la propia naturaleza. En el mismo espíritu animalista se interpreta la imagen del victorioso rey egipcio en otra famosa inscripción temprana, tallada aproximadamente al mismo tiempo en una roca en la localidad de Gebel Sheikh Suleiman, ubicada cerca de la segunda catarata del Nilo en Nubia. Aquí, el rey vencedor se muestra en forma de un escorpión gigante que sostiene en sus poderosas pinzas una cuerda con la que está atado un jefe nubio derrotado y humillado. De la época del propio Narmer, además de su famosa paleta, también nos ha llegado un pequeño pero exquisitamente tallado cilindro de marfil, encontrado en su tumba en Abidos. En este cilindro, el rey vuelve a ser representado en forma de animal, esta vez en forma de un siluro del Nilo malévolo y depredador, lo que corresponde a los jeroglíficos de su nombre Narmer, que golpea con su gran garrote a filas enteras de 1900 prisioneros atados. La esencia de todas estas alegorías y metáforas es perfectamente clara. El rey no es simplemente un mortal que gobierna a sus súbditos gracias a sus habilidades personales, inteligencia, fuerza o noble origen. También posee una fuerza, furia y ferocidad sobrenaturales de los animales salvajes más peligrosos: el león, el escorpión, el pez depredador, el toro salvaje. Está dotado de un poder sobrehumano, divino, otorgado por la gracia y voluntad de los dioses para aplastar a los enemigos y mantener el orden, para elevarse al máximo sobre sus súbditos e infundirles temor y obediencia. Los primeros gobernantes del Egipto prehistórico buscaron conscientemente rodearse de un aura de lo sobrenatural y adquirir un estatus divino. La culminación de todas estas complejas tendencias ideológicas y artísticas del período temprano fue la famosa paleta de Narmer, que ya hemos mencionado repetidamente. Su forma misma, una paleta grande, plana y figurativa para moler pigmentos, nos recuerda simbólicamente aquellos tiempos lejanos de la época predinástica, cuando los antepasados de los egipcios, quizás, eran todavía pastores seminómadas que llevaban consigo todas sus escasas pertenencias y podían manifestar sus inclinaciones estéticas y artísticas principalmente pintando sus propios cuerpos con colores. En la vida ritual y social de tal sociedad, la pintura facial y corporal probablemente jugaba un papel crucial para indicar el estatus, la pertenencia tribal o la participación en ritos, y por lo tanto, las pequeñas paletas cosméticas de piedra eran entonces un objeto personal muy querido, valioso e individual. Pero para la época de Narmer, con la formación del Estado y la complejización de la sociedad, estas paletas, al menos las que pertenecían al rey y a la élite, claramente cambiaron su función. Se convirtieron ya en algo así como grandes objetos ceremoniales, ricamente decorados, o incluso signos conmemorativos monumentales,
destinados a ser exhibidos en templos o palacios y marcando los eventos más importantes en la vida del rey y del Estado, en este caso la manifestación visible de la omnipotencia, el triunfo y la divinidad del propio rey Narmer. La decoración de la paleta de Narmer también conecta de manera muy interesante y reveladora dos mundos diferentes, dos épocas culturales distintas. Por un lado, conserva en el centro un hueco redondo y plano que formalmente recuerda su propósito práctico original para moler pigmentos. Pero este hueco ahora está enmarcado por los cuellos largos y extrañamente entrelazados de dos criaturas completamente fabulosas y fantásticas, que dos sirvientes apenas pueden sujetar con correas. Estas extrañas criaturas, llamadas convencionalmente serpopardos, de la mezcla de las palabras serpiente y leopardo, con cuerpos de depredadores y cuellos serpentinos increíblemente largos, no son en absoluto egipcias en su origen. Pertenecen al canon artístico y la mitología de la antigua Mesopotamia, donde motivos similares estaban muy extendidos en el arte del mismo período. Su aparición en una paleta egipcia es un testimonio vívido de ese breve pero muy intenso período de intercambio e influencia cultural que tuvo lugar entre las dos grandes civilizaciones fluviales del mundo antiguo, Egipto y Mesopotamia, justo en la transición de la historia predinástica a la dinástica, a finales del cuarto milenio antes de Cristo. En este tiempo, diversas ideas, tecnologías e influencias artísticas de las orillas del Tigris y el Éufrates, probablemente a través de Siria o por vía marítima, llegaron al lejano valle del Nilo. Los gobernantes predinásticos de Egipto, que estaban en proceso de formar su estado e ideología, estaban obviamente interesados en buscar y tomar prestados métodos eficaces y probados para fortalecer su poder y demostrar su influencia. Necesitaban formas nuevas, fiables y expresivas de representar visualmente conceptos abstractos complejos como el poder real, el orden, la unidad, la victoria sobre el caos. Y tomaron prestados de buen grado en el extranjero, principalmente en la Mesopotamia más desarrollada en ese momento, aquellos motivos artísticos y símbolos que les convenían para estos fines. Por lo tanto, durante varias generaciones en la transición del cuarto al tercer milenio antes de Cristo, la cultura de la élite egipcia asimiló activamente toda una serie de motivos pictóricos y técnicas estilísticas mesopotámicas. Entre ellos, se encontraban aquellos que permitían expresar visualmente conceptos abstractos complejos, por ejemplo, el símbolo de la realeza en forma de roseta, o la idea de acuerdo, armonía o control sobre fuerzas opuestas en forma de dos animales simétricamente entrelazados. Sin embargo, tan pronto como estas ideas e imágenes prestadas dieron el efecto deseado y ayudaron a formar el propio sistema de símbolos egipcio, fueron reemplazadas bastante rápidamente por invenciones y tradiciones locales y autóctonas. Quizás la única influencia mesopotámica significativa que arraigó firmemente y no fue descartada en el Egipto dinástico temprano fue el característico estilo arquitectónico de la fachada del Palacio Real y otros edificios públicos importantes, el I-910, llamado estilo de fachada de palacio, con salientes y nichos alternos, del que hablaremos más adelante. En la famosa paleta de Narmer se refleja precisamente este importante momento de giro cultural en la historia de Egipto. En uno de sus lados vemos motivos claramente mesopotámicos, serpopardos, y en el otro lado, el principal, ya imágenes y cánones, puramente egipcios. La civilización egipcia en este momento había alcanzado claramente su madurez cultural y estaba encontrando su propia voz única e irrepetible. Estas mismas técnicas prehistóricas y ya plenamente históricas de expresividad artística se combinan de manera interesante también en la representación del protagonista principal de la paleta, el rey Narmer. Por un lado, como ya hemos visto, en el reverso de la paleta todavía se le muestra en la antigua tradición zoomorfa, en forma de un poderoso toro salvaje que, con su fuerza irresistible, derriba los muros de una fortaleza enemiga rebelde y pisotea, sin piedad con sus pezuñas, a su defensor caído. Pero, al dar la vuelta a la paleta hacia el anverso, vemos a este mismo gobernante ya no en forma animal, sino en una forma completamente antropomórfica, humana,
aunque de un tamaño mucho mayor que todas las demás figuras, lo que subraya su estatus. El rey victorioso aquí ya es un hombre, y es precisamente esta imagen humana del faraón como gobernante y guerrero ideal la que se convierte a partir de ahora en la dominante y canónica en el arte egipcio durante todos los milenios posteriores. La ideología básica del poder real quizás no cambió fundamentalmente. El rey todavía era considerado portador de una fuerza sobrehumana y divina, pero la forma de su expresión visual sufrió una transformación profunda e irreversible. A partir de entonces, representar al rey simplemente como un animal salvaje ya no solo era innecesario, sino probablemente indecoroso para una civilización desarrollada. El nuevo concepto, más complejo, de divinidad requería imágenes más elevadas, antropomórficas y refinadas para su encarnación. Los monarcas de todos los tiempos y pueblos, instintiva o conscientemente, utilizaron los más diversos medios y atributos externos para distinguirse visualmente de sus súbditos, enfatizar su estatus especial y sagrado y la legitimidad de su poder. Las insignias reales, coronas, cetros, tronos, vestiduras, joyas, encarnan diversos aspectos y atributos de la realeza, sirven como una especie de ayuda visual para la ideología política y religiosa vigente. En las monarquías cristianas europeas, por ejemplo, la corona con una cruz en la parte superior recuerda que el poder terrenal del rey o zar es transitorio y está subordinado a un poder superior, divino, mientras que el cetro es un símbolo de su deber de impartir justicia a sus súbditos. En el antiguo Egipto, las insignias reales también tenían una enorme carga simbólica e indicaban visiblemente la naturaleza y las fuentes del poder divino del faraón. Es notable que muchos de los elementos principales de estas insignias también tengan un origen muy antiguo y se remonten a la época prehistórica, a los tiempos de la formación de las primeras jefaturas y protoestados en el Valle del Nilo. El atributo de poder o alto estatus indiscutible más antiguo encontrado hasta la fecha en Egipto data del período de la cultura badariense, alrededor del 4400 a.C., es decir, más de 14 siglos antes del surgimiento de la primera dinastía y la unificación del país. Se trata de un bastón o vara de madera de aspecto muy simple, de aproximadamente un pie, es decir, 30 centímetros, de largo, con pequeños engrosamientos en ambos extremos. Fue encontrado junto al cuerpo de un hombre enterrado en uno de los enterramientos del asentamiento predinástico de El Omari, ubicado cerca del Cairo moderno. Un gran bastón o cayado es, sin duda, uno de los símbolos más antiguos y universales de poder, autoridad y fuerza masculina en muchas culturas del mundo, y siguió siendo un signo importante de alto cargo y estatus social a lo largo de toda la larga historia del Antiguo Egipto. Sin embargo, una monarquía desarrollada requiere mayor refinamiento y complejidad simbólica en sus atributos que una simple vara. Por lo tanto, ya en la etapa más temprana del desarrollo del Estado egipcio, en el período predinástico, esta simple vara del gobernante se transformó en algo más complejo y específico, el cetro real. Como ya mencionamos anteriormente, en una de las tumbas predinásticas más ricas de Abidos, la tumba UJ, se encontró un cetro real único, tallado en un solo colmillo de elefante. Tenía la forma característica de un cayado de pastor curvo, con un gancho en el extremo. Esta forma, llamada Heka, estaba tan firme e inequívocamente asociada con el concepto de poder y gobierno en el antiguo Egipto, que este mismo cayado se convirtió en el signo jeroglífico con el significado de gobernante, gobernar. En combinación con otro importante atributo real, el llamado mayal o flagelo nejej, que consistía en un mango corto con 3 hileras de cuentas o abalorios adheridas, este cayado de pastor Eka se convirtió en uno de los principales y más reconocibles símbolos de la dignidad real del faraón, que a menudo sostiene en sus manos en las representaciones, especialmente sentado en el trono o en forma de Osiris. Este par de insignias, cayado y mayal, probablemente simbolizaba el doble deber del monarca hacia su pueblo,
comparado con un rebaño. Debía guiar y proteger a su rebaño, cayado, y al mismo tiempo castigar a los rebeldes y ahuyentar a los enemigos, mayal. Estas insignias reales principales y más antiguas de Egipto, el cayado y el mayal, atestiguan inequívocamente las profundas raíces prehistóricas de la civilización egipcia y su ideología del poder. Nos transportan a ese pasado lejano, cuando la base de la vida y el sustento de muchas tribus del Valle del Nilo y los desiertos circundantes era todavía la ganadería, cuando el hombre que manejaba hábilmente el cayado y el mayal de pastor, es decir, aquel que poseía rebaños y los supervisaba, era al mismo tiempo el jefe, el líder de su sociedad. Un eco de aquellos mismos tiempos antiguos de pastoreo es también otro adorno o detalle del traje real de aspecto bastante extraño, con el que invariablemente está provista la figura del rey Narmer en ambos lados de su famosa paleta, así como las figuras de muchos faraones posteriores en sus representaciones. Se trata de una cola de toro, sujeta por detrás al cinturón de la falda real. Este atributo inusual probablemente servía como indicación visible de que el rey poseía la fuerza, el poder y la fertilidad sobrehumanas del toro salvaje, el animal más grande, temible y venerado de la fauna del antiguo Egipto. También proporcionaba una conexión simbólica y subconsciente entre la monarquía dinástica ya plenamente establecida del período histórico y sus lejanos predecesores predinásticos, los poderosos jefes cazadores y pastores. La corona es, sin duda, la insignia principal y más obvia de la monarquía en todo el mundo. Los soberanos de todos los tiempos y pueblos siempre han tratado de llevar tocados especiales, suntuosos y llamativos, que no solo los adornaban, sino que también los elevaban visualmente por encima del resto del pueblo, tanto literal como figurativamente, simbolizando su estatus y poder excepcionales. Al igual que el propio concepto de Estado Nacional unificado, las formas específicas de las coronas reales también parecen ser una invención única precisamente de los antiguos egipcios. Y, en plena conformidad con su cosmovisión dualista, sus reyes llevaban no una, sino dos coronas principales completamente diferentes en forma y color, que simbolizaban las dos partes principales de su reino, el Alto y el Bajo Egipto. Desde el comienzo de la época histórica dinástica, y posiblemente un poco antes, la llamada corona roja o Deseret representaba el Bajo Egipto, es decir, el delta del Nilo. Consistía en un tocado rojo plano de aspecto bastante extraño, con una alta protuberancia vertical en la parte posterior y un elemento en forma de espiral sujeto al frente, que a veces se interpreta como una trompa estilizada de abeja o la lengua de Minonda, una serpiente. La otra, la corona blanca o Hediet, un casquete blanco alto, liso, cónico o en forma de bolo con un pequeño engrosamiento en la punta, era, en consecuencia, el símbolo de la parte sur del país, el Alto Egipto. Sabemos que a los antiguos egipcios les encantaba enfatizar y marcar simbólicamente todo tipo de divisiones y oposiciones binarias en la naturaleza y la sociedad, pero en este caso concreto de las coronas, esta división fue, aparentemente, creada artificialmente por ellos ya después de la unificación real del país. Como muestran los hallazgos arqueológicos e imágenes más tempranos, que datan aún del período predinástico, ambas formas específicas de coronas, tanto la blanca como la roja, según parece, surgieron y se utilizaron originalmente precisamente en el Alto Egipto, que fue la verdadera cuna del poder real egipcio. La corona roja quizás estaba asociada con el centro del Alto Egipto septentrional de Nubt, Nakada, y la corona blanca con las regiones aún más meridionales, posiblemente con Neyen y Heracómpolis, o incluso con Tinis, Abidos. Y solo después de la unificación del país bajo el dominio de los gobernantes del Alto Egipto, probablemente para la formalización ideológica de esta unidad, la más septentrional de estas dos coronas, la roja, fue asignada artificialmente como símbolo de todo el norte de Egipto, el delta, y la más meridional, la corona blanca, como símbolo de todo el sur, el valle del Nilo. Los antiguos egipcios
Eran maestros insuperables en inventar y arraigar retrospectivamente tradiciones, y en algún momento a mediados del reinado de la primera dinastía, quizás unos 100 años después de Narmer, bajo el rey Den, a alguien se le ocurrió por primera vez combinar mecánicamente ambas coronas, la blanca y la roja, en una sola, creando la famosa corona doble, Pshent, que se convirtió en el principal símbolo del dominio del faraón sobre ambas partes del país, sobre el Egipto unificado. Desde entonces, el faraón reinante tenía a su elección 3 tocados principales de poder: el blanco, el rojo y el doble. Dependiendo de la situación ritual o política específica, podía ponerse la corona que mejor enfatizara el aspecto necesario en ese momento de su poder omnímodo. El arte figurativo, como hemos visto, contribuyó considerablemente a la formación y fortalecimiento de la autoridad de los primeros reyes egipcios. Pero aún así, la arquitectura, con sus singulares posibilidades monumentales de impacto en el espectador, fue a este respecto una herramienta ideológica mucho más poderosa y eficaz. Al igual que muchos otros gobernantes con inclinaciones autoritarias y totalitarias en la historia mundial, los antiguos reyes de Egipto, desde el comienzo mismo de su reinado, se apasionaron por grandiosos proyectos de construcción que pudieran encarnar visiblemente en piedra y perpetuar para siempre su estatus divino, su poder ilimitado y su gloria. Desde el principio de la existencia del Estado egipcio unificado, sus monarcas lograron poner el lenguaje de la arquitectura al servicio de su ideología política. Desarrollaron e implementaron un estilo arquitectónico especial que debía expresar visiblemente la idea misma de la realeza y la inaccesibilidad del poder. La forma característica de la fachada de un edificio, compuesta por salientes y entrantes verticales alternos, o nichos, que crean un contraste agudo y efectista de luz y sombra en las condiciones del brillante clima soleado de Egipto, fue, con toda probabilidad, desarrollada por primera vez y ampliamente aplicada en la arquitectura monumental de adobe en la antigua Mesopotamia, ya a mediados del cuarto milenio antes de Cristo. Al igual que otros préstamos culturales de Mesopotamia, durante el período de formación del Estado egipcio, este complejo y decorativo estilo arquitectónico, que recibió el nombre convencional de estilo de fachada de palacio, gustó mucho a los primeros gobernantes de Egipto. Les parecía a la vez exótico y extremadamente imponente, majestuoso, el símbolo ideal del poder real inexpugnable y complejo, y comenzaron a aplicarlo con gusto y ampliamente en la construcción de las estructuras reales más importantes, sobre todo los propios palacios reales, incluida la principal residencia capitalina del rey en Memphis, donde se encontraban todas las principales instituciones gubernamentales del Estado unificado. Los muros de este palacio principal estaban, según cuentan las tradiciones, cubiertos de un enlucido blanco deslumbrante, por lo que la propia ciudad de Memphis recibió uno de sus nombres más antiguos, Inbu Hedge, muros blancos. El edificio del palacio, rodeado de tales muros, debía producir un efecto verdaderamente deslumbrante e imponente en todos los que se acercaban. Otras construcciones importantes en las propiedades reales y centros administrativos por todo el país se construían o decoraban conscientemente siguiendo su modelo, utilizando las mismas fachadas con nichos. Y de esta manera, este motivo arquitectónico inicialmente ajeno, tomado de Mesopotamia, se convirtió muy rápidamente en uno de los rasgos más característicos y reconocibles precisamente de la arquitectura monárquica egipcia de los reinos temprano y antiguo, un símbolo del propio poder real. Vemos su representación tanto en los seregs reales como en las paredes de las tumbas y en los sarcófagos. A lo largo de toda la larga historia de los faraones, el arte figurativo y la arquitectura monumental desempeñaron un papel extremadamente importante en la creación y el mantenimiento de la imagen deseada e ideológicamente calibrada de la realeza divina entre las amplias masas de la población. En un país como el antiguo Egipto, donde la abrumadora mayoría de la población, probablemente hasta el 95%, fue analfabeta durante toda su historia, fueron precisamente las imágenes visuales, estatuas de reyes y dioses, relieves en las paredes de templos y tumbas,
grandiosas estructuras arquitectónicas, las que actuaron de manera especialmente eficaz como medio de propaganda e inculcación. Sin embargo, debe recordarse que en las condiciones del mundo antiguo, la amenaza principal y real para los reyes gobernantes rara vez provenía de abajo, de las masas populares oprimidas, que carecían de organización y armas. En primer lugar, cualquier monarca que aspirara a mantener el poder necesitaba controlar y mantener a raya constantemente a aquellos que estaban muy cerca de él, junto al trono. Sus parientes más cercanos, los más altos dignatarios y consejeros. Era precisamente este grupo reducido pero influyente de funcionarios de alto rango, alfabetizados y educados, que se ocupaban directamente de todos los asuntos de la administración estatal, tenían acceso a los recursos y comandaban el ejército, quienes tenían muchas más oportunidades reales y, a menudo, motivos para perjudicar al monarca reinante, organizando una conspiración o un golpe de palacio. Por supuesto, todos estos representantes de la élite gobernante, por regla general, debían su alto cargo, enorme estatus e incalculable riqueza exclusivamente al favor y la gracia reales, y por lo tanto, estaban vitalmente interesados en mantener el orden existente, el status quo que aseguraba su posición privilegiada. Y, sin embargo, los hábiles y previsores ideólogos del poder real egipcio temprano encontraron otra forma, más sutil e intelectual, de elevar el prestigio y la inviolabilidad de la figura del rey, precisamente entre esta clase educada y potencialmente peligrosa de altos funcionarios egipcios. En principio, utilizando el poder de la palabra y los dogmas religiosos, lograron elevar la posición del rey en Egipto a una altura prácticamente inalcanzable y sagrada, convirtiéndolo no solo en un gobernante, sino en un dios viviente. La solución a esta tarea fue sugerida esta vez no tanto por los medios de la iconografía o la arquitectura, sino por las posibilidades de la propia escritura. Como ya sabemos, la escritura jeroglífica fue inventada en Egipto al final mismo del período prehistórico y originalmente sirvió, aparentemente, a un propósito muy prosaico y práctico: facilitar la compleja contabilidad económica y asegurar un control económico eficaz sobre el territorio cada vez más extenso y complejo del estado temprano. Pero muy rápidamente los antiguos egipcios se dieron cuenta de que la escritura también tenía un enorme e inagotable potencial ideológico. En la paleta de Narmer, por ejemplo, los signos jeroglíficos y las breves inscripciones ya no sirven solo para la contabilidad, sino también para la identificación precisa de todos los personajes: el propio rey Narmer, su portador de sandalias, sus enemigos derrotados, y para designar y comentar las principales escenas representadas, por ejemplo, la captura de 6.000 prisioneros de la región del Delta. Con la ayuda de los signos jeroglíficos, es decir, las palabras, también se podían fijar y transmitir con precisión los conceptos y elementos principales de la compleja titulatura real, que desempeñaba un papel clave en la definición del estatus y la esencia del faraón. En el mundo occidental moderno, los diversos títulos de gobernantes y nobles han perdido casi por completo su antiguo significado sagrado y místico, que apenas se vislumbra en títulos tan arcaicos como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas o defensor de la fe. Pero este significado sagrado de los títulos era extremadamente fuerte en tiempos de las civilizaciones antiguas con sus rígidas jerarquías sociales y religiosas. En el antiguo Egipto, los nombres, y especialmente los títulos de una persona, tenían una importancia enorme, casi mágica. No solo designaban su estatus, sino que, por así decirlo, definían y formaban su esencia. Precisamente por eso, los reyes del antiguo Egipto y sus sacerdotes no escatimaron tiempo ni esfuerzos en desarrollar y complicar constantemente el sistema de titulatura real, que consistía en varios nombres y epítetos sagrados. El título real más antiguo conocido en Egipto era el llamado nombre de Horus. Ya lo utilizaban los gobernantes predinásticos del Alto Egipto, mucho antes de Narmer. Este nombre generalmente se inscribía dentro del ya mencionado Serej, la representación de la fachada de un palacio o fortaleza,
y encima de este Serej siempre se colocaba la figura del halcón sagrado, el dios Horus. Este título definía de manera absolutamente inequívoca al rey gobernante como la encarnación terrenal de la deidad celestial suprema, el dios halcón Horus, patrón del poder real y de todo Egipto. Esta afirmación era a la vez extremadamente audaz en su esencia y sumamente concreta y comprensible para todos los egipcios. Pues si el rey no es simplemente el virrey o representante de un dios en la tierra, sino su encarnación real y viviente, entonces cualquier resistencia a su poder o desobediencia a su voluntad ya no es simplemente una rebelión, sino un sacrilegio, un acto contra el propio Dios, un intento de destruir los fundamentos mismos del orden cósmico divino y sumir al mundo en el caos. Este postulado central de la ideología egipcia de la realeza se intentaba reforzar y visualizar por todos los medios disponibles. Por ejemplo, el sello real, cuyas impresiones se colocaban en todos los documentos, vasijas y objetos pertenecientes al rey, o que se tallaba en piedra en monumentos reales y estelas fronterizas, siempre representaba al dios halcón Horus, orgullosamente erguido en la cima del marco rectangular del Serej, dentro del cual estaba inscrito el nombre de Horus del rey reinante. Este mismo marco, como ya se dijo, por su forma recordaba claramente el portal principal o la fachada del palacio real con sus característicos nichos. Toda esta imagen junta, el halcón sobre el palacio con el nombre del rey dentro, transmitía una idea ideológica completamente clara y poderosa. El rey, que se encuentra en su palacio, no actúa en su propio nombre, sino con la bendición y por la voluntad del dios celestial Horus, y más aún, él mismo es este dios, gobernando en la tierra. A tal fórmula sagrada de gobierno monárquico, respaldada por todo el poder de la religión y el arte, era prácticamente imposible oponerle nada desde el punto de vista de su legitimidad a los ojos de los antiguos egipcios. Otro importante título real que aparece en la titulatura real a partir del reinado del sucesor de Narmer, el rey Aja, y se vuelve obligatorio para todos los faraones posteriores, nos permite comprender claramente cómo se desarrolló y complejizó aún más la ideología oficial de la realeza durante el período del reino temprano. Este título se conoce como el nombre Nebti, es decir, el nombre de las dos señoras. Se escribía mediante los signos jeroglíficos del buitre y la cobra, que se colocaban delante del nombre del rey y correspondían a la iconografía de las dos diosas patronas más antiguas e importantes de Egipto. La primera de ellas, la diosa buitre Nehbet, estaba asociada con la antigua ciudad de Neheb, la actual El-Kab, situada en la orilla oriental del Nilo, frente a Nehen, en el corazón mismo de las tierras ancestrales del Alto Egipto. Era considerada la principal patrona de la parte sur del país. La segunda diosa, la cobra Uadiet, era la diosa principal de la antigua ciudad de Buto, situada en la parte occidental del delta del Nilo. Buto fue uno de los centros más importantes del Bajo Egipto en la época predinástica, y Uadiet, en consecuencia, era considerada la principal patrona de toda la parte norte del país, el delta. Así pues, estas dos antiguas deidades locales, patronas del sur y del norte, fueron elegidas por la ideología oficial como símbolos de las dos mitades originales del país, y juntas, como las dos señoras, se convirtieron en las principales protectoras divinas de la monarquía egipcia unificada y del propio faraón. Fue un movimiento político e ideológico muy inteligente y previsor. A partir de dos complejos de antiguas creencias y cultos locales, asociados con diferentes partes del país, se creó un nuevo concepto ideológico panestatal, que unificaba todo el país y se centraba en la persona sagrada del rey, bajo la protección de ambas grandes diosas. La introducción y el uso generalizado de las coronas reales correspondientes, la blanca para el sur y la roja para el norte, y luego su unificación en la corona doble, Pshent, fue una parte integral del mismo proceso de construcción ideológica y formalización simbólica de la unidad del país bajo el poder del faraón. A esto también pertenece el hecho de que el nombre de otra importante diosa del delta,
la antigua diosa Neit de la ciudad de Sais, a menudo recibiera una clara preferencia en los nombres de trono de las primeras reinas de Egipto, esposas de los faraones de la primera dinastía. Por ejemplo, se cree que la esposa principal del propio Narmer se llamaba Neitotep, que significa Neit está satisfecha. De esta manera, desde los pantanos del lejano norte hasta los rincones rocosos más meridionales del Valle del Nilo, todos los principales cultos locales, deidades y sus numerosos seguidores fueron gradualmente incorporados a la órbita única de la nueva ideología panestatal de la realeza divina. Fue una demostración verdaderamente brillante del antiguo principio político de divide y vencerás, una verdadera victoria de la religión e ideología centralizadas a escala de todo un enorme país. El tercer título real crucial, que también fue adoptado aproximadamente al mismo tiempo que la corona doble, a mediados de la primera dinastía, representaba una definición aún más compleja y abstracta de la esencia misma y el papel del rey en el cosmos. Se conoce como el título Nesubiti. Este título generalmente se colocaba inmediatamente antes del nombre de trono o de coronación del rey, que adoptaba al ascender al trono y que se inscribía en el segundo cartucho real. El título en sí constaba de dos palabras del antiguo egipcio, Nesu y Biti, que se escribían con jeroglíficos que representaban respectivamente la planta sutito, junco, que simbolizaba el Alto Egipto, y la abeja, que simbolizaba el Bajo Egipto. Por lo tanto, en traducción literal, este título significa aquel que pertenece al junco, sut, y a la abeja, y en su significado figurado y comúnmente aceptado, rey del Alto y Bajo Egipto, es decir, gobernante de ambas partes del país. Sin embargo, el origen exacto y el significado inicial de esta fórmula no se conocen completamente, y los egiptólogos modernos distinguen en ella varios niveles de posible significado. En primer lugar, como ya se ha dicho, señalemos que la planta sut probablemente simbolizaba el sur, el Alto Egipto, y la abeja el norte, el Bajo Egipto, y el título enfatizaba la unidad del país bajo el poder de un solo monarca. Pero aparentemente también había connotaciones más amplias, abstractas y complejas. Aquí podían incluirse las más diversas parejas de oposiciones fundamentales, sobre las cuales solo el rey tenía poder, y solo él podía mantener su frágil equilibrio y armonía. Alto y Bajo Egipto, la fértil tierra negra del valle y la estéril tierra. Roja del desierto, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el orden y el caos, lo divino y lo humano. Este título, según creen algunos investigadores, reflejaba también la dicotomía interna fundamental, la dualidad de la propia realeza egipcia, un cierto contraste entre el rango eterno, divino y sagrado del rey como Nesu y su función transitoria, terrenal, social y administrativa como Biti, gobernante de un país concreto en un momento concreto. De esta manera, el título Nesubiti recordaba constantemente a todos los servidores del rey y a sus súbditos que su gobernante no solo era el jefe de Estado y el administrador supremo, sino también, al mismo tiempo, un Dios viviente en la tierra, portador de una esencia divina eterna. Era arriesgado ignorar una combinación tan compleja y peligrosa de poder terrenal y celestial. Los gobernantes de todo tipo y en todas las épocas, pero especialmente los monarcas hereditarios, cuyo poder a menudo necesita legitimación adicional, sintieron instintiva o conscientemente la enorme fuerza unificadora y estabilizadora de las ceremonias públicas, el valor de las puestas en escena rituales cuidadosamente dirigidas, la capacidad única del ritual público para crear y mantener un sentimiento de unidad, lealtad y apoyo popular al régimen gobernante. Los antiguos egipcios fueron maestros insuperables en el desarrollo y la realización de ceremoniales complejos y suntuosos ya en el periodo más temprano de su historia, comprendiendo perfectamente su significado ideológico. Junto a la paleta de Narmer, mencionada muchas veces, en el mismo famoso escondite de Neyen, se encontró otro hallazgo no menos importante, una enorme cabeza de masa ceremonial de piedra, cuidadosamente decorada con relieves y perteneciente, a juzgar
por el nombre tallado en ella, a uno de los predecesores inmediatos de Narmer, posiblemente el último rey predinástico del Alto Egipto, a quien conocemos convencionalmente como el Rey Escorpión, por el jeroglífico de su nombre. En esta cabeza de masa se representa una escena muy importante. El propio Rey Escorpión, vestido con una falda corta y con una cola de toro, llevando la alta corona blanca del Alto Egipto, realiza un importante rito agrícola, aparentemente relacionado con el inicio de los trabajos de irrigación o la fundación de un nuevo templo. El rey abre personalmente una presa o comienza a cavar un canal con una azada primitiva. Junto a él se encuentra un sirviente, profundamente inclinado y sosteniendo una cesta tejida para recibir el primer puñado de tierra sagrada excavada por el rey. La extraordinaria solemnidad y publicidad de esta situación se evidencia por la presencia de numerosos cortesanos, portadores de abanicos reales, portaestandartes con emblemas de gnomos o dioses, así como un grupo de bailarinas que realizan una danza, ritual. Esta escena, que tuvo lugar en los albores mismos de la historia egipcia, está representada de manera tan vívida y detallada que casi podemos sentir físicamente el espíritu y la atmósfera de estas antiquísimas ceremonias reales. Una acción puramente práctica y económica, el inicio de los trabajos de irrigación, se transforma aquí claramente en un ritual complejo y solemne, con el único propósito de enfatizar el papel central e insustituible del rey como garante de la fertilidad de la tierra, la prosperidad del país y su estabilidad. Del mismo escondite único del templo de Neyen, se extrajo también otra gigantesca cabeza de masa de piedra, perteneciente esta vez al propio rey Narmer. En ella se representa otra ceremonia, pero no menos importante y reveladora para comprender la ideología real temprana. El rey Narmer, mostrado aquí, ya está sentado en un trono alto, instalado en un estrado bajo un dosel ceremonial especial. En su cabeza esta vez no lleva la corona blanca, sino la roja del Bajo Egipto, y en su mano no sostiene una masa, sino otro símbolo de poder, el mayal nejej. Junto al estrado real se encuentran, según la costumbre cortesana, dos sirvientes con enormes abanicos ceremoniales, así como el portador personal de sandalias del rey y, posiblemente, su visir principal. Detrás de ellos se ven figuras de hombres con grandes bastones o lanzas. Esta es la guardia real, sin la cual, evidentemente, ni siquiera la monarquía más sagrada y divina podía prescindir. La ceremonia misma, representada en la masa de Narmer, a juzgar por todo, también tenía un carácter bastante severo y militarmente organizado, ya que iba acompañada de la solemne exhibición de un enorme botín de guerra capturado, cientos de miles de cabezas de ganado, más de 1.000.000 de prisioneros, cifras, por supuesto, muy exageradas, ante el trono real. Junto a esta escena del recuento del botín se encuentra la imagen de 3 antílopes salvajes, capturados y mantenidos en un corral especial. Esta analogía entre los enemigos capturados y los animales salvajes atrapados es, por supuesto, completamente clara y nada casual. La profunda conexión ideológica entre la guerra y la caza real, entre los enemigos de Egipto y las fuerzas salvajes e indómitas de la naturaleza y el caos, que el rey debía domar y vencer, se mantuvo a lo largo de toda la larga historia egipcia. Las recientes excavaciones arqueológicas en la antigua ciudad de Nejen, que se reanudaron a finales del siglo XX y continúan hasta hoy, han aportado nueva información muy importante y pendiente de una mayor reflexión sobre los métodos concretos de formación y exaltación de la imagen sagrada de los primeros reyes egipcios. En particular, al reexaminar el mismo lugar en el centro de la ciudad donde Kibel y Green encontraron la paleta y las masas de Narmer y Escorpión, y que originalmente consideraron las ruinas del templo del dios local Halcón Horus, los arqueólogos modernos han llegado a la conclusión de que esta estructura, quizás, no era en absoluto un templo en el sentido habitual de la palabra, sino más bien una gran plaza o patio abierto, destinado específicamente a la celebración de las ceremonias y rituales reales más importantes. Según esta nueva interpretación, el montículo central de arena, revestido de piedra, no servía como base para un santuario, sino como un estrado o plataforma elevada
sobre la cual el rey se mostraba a su pueblo y corte durante diversas ceremonias oficiales, como la coronación, la fiesta Hebsed o la celebración de victorias militares. Se puede suponer con un alto grado de probabilidad que fue precisamente esta plataforma la que se utilizó para realizar diversos rituales relacionados con la afirmación del poder real, incluida la misma exhibición de prisioneros y botín capturados, que se representa en la masa de Narmer. Entonces resulta que en esta masa se representó una escena bastante real, que tuvo lugar precisamente aquí, en Neshen. En cualquier caso, todos los objetos únicos encontrados por Kibel y Green en el llamado depósito principal de Nejen, sin duda, atestiguan la existencia, ya al comienzo mismo del período dinástico, de un culto desarrollado y complejo a la Ai, monarquía gobernante. A juzgar por las características de la decoración de algunos objetos de marfil, también guardados en este tesoro, las enormes masas ceremoniales, similares a las de Narmer y Escorpión, originalmente podrían incluso haber estado sujetas a altos postes de madera, instalados alrededor del perímetro de este recinto o patio real sagrado, y por lo tanto, se puede considerar que estas masas originalmente sirvieron no solo como símbolos de poder, sino también como una especie de señales delimitadoras y apotropaicas, protectoras, en el territorio de la corte real o centro ritual. A partir de estos nuevos datos e interpretaciones obtenidos en las excavaciones de Neyen, quizás debamos reconsiderar también la identificación de muchos otros edificios monumentales tempranos encontrados en el resto del territorio de Egipto. Parte de aquellos que antes se reconocían tradicionalmente como templos de deidades locales, también podrían resultar ser, en realidad, centros del culto real o lugares de celebración de ceremonias reales. La figura del propio rey y sus hazañas, sin duda, predominaban absolutamente en la temática tanto de los textos literarios oficiales como de las obras artísticas monumentales de todo el período de las primeras dinastías, mientras que otras deidades tradicionales del panteón egipcio desempeñaban en ellas solo papeles claramente auxiliares y secundarios en relación con el faraón divino. En la etapa más temprana del desarrollo de la cultura y la religión egipcias, la respuesta a la pregunta fundamental sobre dónde residen los dioses principales podría ser algo desconcertante para nosotros. Quizás, ante todo, en el propio Egipto, en 1911, la persona de su gobernante. Sí, aquí, en el Valle del Nilo, los reyes eran considerados realmente dioses encarnados. La monarquía en el Egipto temprano no estaba simplemente estrechamente vinculada a la religión, eran prácticamente sinónimos, inseparables. Este tema central de la divinidad del faraón permaneció dominante en toda la civilización del antiguo Egipto hasta su mismo fin, definiendo su arte, arquitectura, política y estructura social. Pero esta majestuosa ideología también tenía su constante lado oscuro y cruel. Aunque las cabezas de masa de Narmer y Escorpión son, sin duda, objetos de arte muy hábilmente decorados y simbólicamente ricos, también pueden decirnos algo sobre la naturaleza misma de la monarquía egipcia temprana. La masa, como arma de combate cuerpo a cuerpo, fue un símbolo de poder y fuerza desde los tiempos prehistóricos más profundos por una razón completamente obvia. A quien lleva en las manos un pesado garrote, y la masa es un garrote mejorado, hay que respetarlo, temerlo y obedecerlo sin rechistar. El hecho mismo de que fuera precisamente la masa la adoptada en el antiguo Egipto como uno de los principales y más frecuentemente representados símbolos del poder real y del derecho a la violencia, ya nos dice mucho sobre la verdadera naturaleza del poder real en esta civilización, basada no solo en el derecho divino, sino también en la fuerza bruta. Las escenas representadas en la paleta de Narmer también nos recuerdan inequívocamente la extrema crueldad que yacía en la base misma de la realeza egipcia y la práctica de la guerra en esa época. En un lado, el principal, de la paleta, el rey se muestra con la masa en alto, listo para descargarla en el siguiente instante sobre la cabeza de un enemigo indefenso arrodillado. En el otro lado, el reverso de la paleta, Narmer no solo ha obtenido ya la victoria completa, sino que ha cometido un ultraje ritual sobre los cuerpos de los enemigos muertos. Marcha en procesión,
inspeccionando 2 filas de cadáveres decapitados de sus oponentes, a quienes además les han cortado bárbaramente los genitales. Las cabezas y penes cortados de estas desafortunadas víctimas están cuidadosamente colocados entre sus piernas. Solo a uno de los enemigos muertos, quizás el jefe, por alguna razón le dejaron su dignidad masculina. Por triste y chocante que sea para el hombre moderno, tendremos que admitir que para los antiguos egipcios de la época de Narmer y sus sucesores, un trato tan cruel al enemigo vencido, incluidas las ejecuciones masivas y las mutilaciones rituales, era, aparentemente, un procedimiento militar y ritual completamente habitual y rutinario, destinado no solo a aterrorizar a los enemigos, sino también a destruir mágicamente su fuerza vital. El rey, situado en la cima misma de la sociedad egipcia, encarnaba y sancionaba, por así decirlo, esta crueldad estatal obligatoria hacia todos los enemigos del orden. Aunque al rey se le representaba en la propaganda oficial como el sabio unificador del país, como la encarnación terrenal de la esencia divina, cuyo principal deber era mantener y proteger el orden mundial Ma'at, la propia iconografía real también dejaba perfectamente claro a todos que esta protección del cosmos implicaba inevitablemente la destrucción despiadada de todos los enemigos del rey y del orden establecido por él, tanto externos, extranjeros, como internos, rebeldes. Narmer y sus predecesores, que lucharon por la unificación de Egipto, llegaron al poder claramente por medios violentos y militares, y ellos, al igual que sus sucesores, no dudaron en absoluto en aplicar la violencia más cruel cuando consideraban que era necesario para mantener su poder. Las imágenes utilizadas para glorificar la monarquía egipcia temprana eran a menudo francamente agresivas y crueles. El rey en forma de león furioso devorando enemigos, o de escorpión gigante picando al oponente, o de feroz siluro del Nilo golpeando a prisioneros, o de toro salvaje destruyendo fortalezas, o, finalmente, en forma de superhéroe invencible, blandiendo sin piedad su masa mortal. Todo esto contenía a la vez una promesa de protección para sus súbditos y una amenaza inequívoca para todos los rebeldes. En este contexto, una de las escenas más espeluznantes y reveladoras de la vida del Egipto temprano es una serie de figuras que decoran la cabeza de la ya mencionada masa del rey escorpión. Estas figuras representan una procesión de estandartes reales, coronados con emblemas de diversos dioses o gnomos, que simbolizan diferentes aspectos del poder del rey y los territorios bajo su dominio. Pero también sirven simultáneamente como orcas improvisadas. De cada uno de estos altos estandartes cuelga un pequeño pájaro con un característico penacho en la cabeza, en el que no es difícil reconocer a una ave fría, suspendida sin vida por el cuello con una cuerda corta. En la escritura jeroglífica del antiguo Egipto, la imagen de la ave fría, en egipcio Regit, se utilizaba como símbolo colectivo para designar al pueblo llano de Egipto, sus habitantes nativos, en contraposición a la élite gobernante, Pat, y los Yani extranjeros. Así, en la masa sagrada del rey escorpión, vemos una representación completamente inequívoca de plebeyos, simbólicamente ahorcados por voluntad del poder real. Este terrible mensaje propagandístico sobre la sumisión total del pueblo al rey y sobre su derecho a la vida y muerte de sus súbditos se repetirá luego muchas veces en el arte y la ideología a lo largo de toda la historia egipcia. Por ejemplo, el pedestal de una de las estatuas del rey Djoser, el famoso constructor de la primera pirámide escalonada, que vivió varios siglos después de Escorpión, está decorado con imágenes de arcos tensados que simbolizaban a los enemigos externos de Egipto, los extranjeros, y las mismas avefrías atadas, simbolizando a los súbditos internos, todos ellos dispuestos de tal manera que el rey, sentado en el trono, pudiera pisotear simbólicamente con sus pies tanto a sus enemigos externos como a su propio pueblo. A los egiptólogos modernos, como a cualquier persona humana, por supuesto, les repugnan detalles tan explícitos de la ideología antigua, pero no se puede hacer nada al respecto. Esa era la realidad. Los regímenes autocráticos y despóticos en todas las épocas se crean por la fuerza y se mantienen por la fuerza,
a menudo pereciendo por ella misma, y el antiguo Egipto, a pesar de toda su grandeza y refinamiento cultural, no fue una excepción a este respecto. Los ejemplos arqueológicos más espeluznantes e irrefutables de esta antigua tradición de trato inhumano a las personas se encontraron durante las excavaciones de las tumbas reales y de élite más tempranas de los períodos predinástico y dinástico temprano. Por ejemplo, en Nubt, Nakada, en la necrópolis de la nobleza local, que data aproximadamente del 3500 a.C., en una de las tumbas ricas, además del ajuar funerario habitual, los arqueólogos encontraron algo más impactante. En el exterior de los muros de ladrillo de la tumba, a lo largo de todo su perímetro, yacían tibias humanas cuidadosamente dispuestas, y dentro de la propia tumba, junto al enterramiento principal, se descubrió un conjunto completo de cráneos humanos. Evidentemente, los cuerpos desmembrados de varias personas, posiblemente sirvientes o prisioneros, fueron enterrados aquí deliberadamente al mismo tiempo que el propietario principal de la tumba, para acompañarlo al más allá. En Nehen y Heracómpolis, los restos humanos encontrados en la necrópolis de élite predinástica también suelen presentar claras señales de violencia premortem, como escalpelamiento y decapitación. En la localidad de Adaima, situada no lejos de Neyen, se encontraron los restos de 2 personas en una misma tumba, a quienes, a juzgar por las marcas en los huesos, primero les cortaron el cuello y luego les decapitaron. El arqueólogo que los encontró supuso inicialmente que podría tratarse de un caso temprano de autosacrificio ritual. Sirvientes fieles se quitaron la vida voluntariamente para seguir a su amado Señor al otro mundo. Sin embargo, la investigación sistemática posterior de las tumbas reales de la primera dinastía en Abidos nos obliga a proponer una interpretación diferente, mucho más sombría y cruel, de estos y otros hallazgos similares. El hecho es que durante las excavaciones de las tumbas de los faraones de la primera dinastía, que gobernaron inmediatamente después de Narmer, se descubrió que la tumba real principal, por regla general, estaba rodeada por varias decenas, o incluso cientos de tumbas subsidiarias mucho más pequeñas, en las que estaban enterrados cortesanos, sirvientes, artesanos, mujeres del harén e incluso los perros favoritos del rey. En uno de esos casos, junto a la tumba del rey Dyer, un estudio antropológico demostró que todas las personas que tuvieron el honor de convertirse en compañeros de su rey, en el más allá, murieron muy jóvenes. En el momento de la muerte, la mayoría de 1900 ellos no tenían más de 25 años, lo cual es extremadamente improbable en caso de muerte natural. En otra tumba real, perteneciente al rey Ka, el último gobernante de la primera dinastía, resultó que tanto la cámara funeraria real central como todas las tumbas circundantes de los sirvientes estaban cubiertas por un único techo de madera común y un montículo de tierra común, lo que indica inequívocamente que todos estos entierros se realizaron simultáneamente, inmediatamente después de la muerte del rey. Ambos ejemplos, como muchos otros, indican inequívocamente que todos estos numerosos sirvientes y cortesanos no murieron por causas naturales ni se suicidaron voluntariamente, sino que fueron sometidos a un sacrificio ritual durante el funeral del faraón para formar su séquito en el más allá. Podría haber sido, por supuesto, teóricamente un suicidio colectivo voluntario, si suponemos que los lazos de lealtad fanática a su Señor divino eran tan fuertes que sus sirvientes realmente quisieron quitarse la vida siguiendo a su amo. Desafortunadamente para esta versión romántica, un examen forense más detallado de algunos de estos restos esqueléticos de Abidos reveló claras señales de muerte violenta, en particular, signos de estrangulamiento. La conclusión de estos terribles hallazgos es tan sombría como impactante. Los primeros reyes del Egipto unificado, que acababan de lograr un poder absoluto, poseían un poder ilimitado sobre la vida y la muerte de sus súbditos, incluido su entorno más cercano, y no dudaron en utilizar este poder para demostrar su poderío y asegurar su comodidad en el más allá. Ser un simple agricultor o artesano en el antiguo Egipto significaba ser sumiso y trabajar diligentemente para el rey y los dioses. Pero formar parte del círculo íntimo del todopoderoso rey,
ser su cortesano o sirviente, parece que significaba vivir constantemente con miedo no solo a su ira, sino también a la perspectiva de ser sacrificado en su funeral. Es difícil decir cuál de estas opciones era más agradable. Con el máximo despliegue, como ya se mencionó, los asesinatos rituales de sirvientes se practicaron algo más tarde que Narmer, alrededor de la enorme tumba del rey Dyer, el tercer gobernante de la primera dinastía, que reinó alrededor del 2900 a.C., se encontraron hasta 318 de estos entierros subsidiarios de su séquito. Parece como si los primeros gobernantes de Egipto, que acababan de lograr un poder absoluto sin precedentes, lo pusieran a prueba constante y demostrativamente, mostrando a todos su derecho a disponer de las vidas de las personas. Entre los desafortunados que fueron enterrados junto al rey, para que pudieran servirle fielmente también después de la muerte, no solo había personas, hombres, mujeres y posiblemente incluso niños, sino también los animales favoritos del faraón, sobre todo perros de caza. Es característico y muy revelador que en algunos casos los arqueólogos descubrieran que para alimentar a las concubinas enterradas junto al rey y a sus perros se destinaba la misma provisión, a juzgar por las inscripciones en las vasijas dejadas en 1900, sus tumbas. Se puede ver en este elocuente hecho cuán bajo era el estatus real incluso de los sirvientes más cercanos y las habitantes del harén en la corte de los primeros reyes todopoderosos de Egipto. Sin embargo, cabe señalar que después del reinado del rey Dyer y su sucesor inmediato, Wadi o Diet, esta bárbara costumbre del asesinato ritual masivo de sirvientes en los funerales del faraón comenzó a observarse cada vez con menos frecuencia y en 1900 menor escala, y hacia el final de la primera dinastía, aproximadamente 150 años después de Narmer, aparentemente desapareció por completo de la práctica. ¿Fue esto causado por razones puramente económicas? Después de todo, la destrucción sistemática de todo el personal cortesano y artesanos entrenados, después de la muerte de cada rey, era un derroche extremadamente irracional de valiosos recursos humanos, y los antiguos egipcios, como sabemos, se distinguían por un sorprendente pragmatismo y sentido económico. ¿O estuvo relacionado con un cambio en las creencias religiosas sobre la vida después de la muerte y la aparición de la idea de que, en lugar de sirvientes reales, el rey podría ser acompañado en el otro mundo por sus imágenes o figurillas, ushebti? Solo podemos especular sobre las verdaderas razones del cese de esta espeluznante práctica. La existencia de sacrificios humanos o asesinatos rituales en el reino temprano también se evidencia en algunas representaciones en las ya mencionadas etiquetas de hueso y madera de las tumbas reales de Abidos. Antaño, estas pequeñas etiquetas estaban atadas a jarras de vino o aceite y cajas de provisiones depositadas en la tumba. En algunas de ellas, además de las inscripciones jeroglíficas, hay también pequeños pero expresivos dibujos que representan diversas escenas con la participación del rey o eventos importantes de su reinado. Dos de estas etiquetas, encontradas en la tumba del rey Aja, sucesor de Narmer, y claramente relacionadas con el mismo evento, representan a un hombre desnudo con las manos atadas a la espalda, arrodillado ante alguna estructura o altar. Delante de él, en el suelo, hay una gran copa o vasija ritual. Y no hace falta adivinar mucho qué está sucediendo exactamente aquí, ya que junto a la víctima se encuentra otro hombre con un largo cuchillo en la mano, claramente dispuesto a clavarlo en el pecho o cortar el cuello del prisionero arrodillado en el siguiente instante. No hay explicaciones escritas para esta terrible escena, pero aquí, sin duda, se muestra el asesinato ritual de un prisionero enemigo, posiblemente como parte del ritual funerario real o algún otro rito estatal importante relacionado con la victoria sobre los enemigos y el apaciguamiento de los dioses. Todas las innumerables y diversas cosas, muebles, armas, joyas, vajilla, juegos, comida y bebida, que se depositaban en gran cantidad en la tumba real, y todos los cientos de sirvientes, cortesanos y artesanos que eran enterrados en tumbas a su alrededor debían, según las creencias de los antiguos egipcios, asegurar al rey difunto la posibilidad de llevar en la eternidad el mismo estilo de vida lujoso y habitual del que disfrutaba en la tierra, y continuar cumpliendo sus deberes reales y sacerdotales
dirigiendo ceremonias y manteniendo el orden mundial. Esto explica la enorme importancia primordial que se daba en el antiguo Egipto a la construcción y equipamiento de las tumbas reales, como depósitos eternos de la esencia misma de la realeza. Desde el comienzo del auge de la civilización del antiguo Egipto hasta el final mismo de la era de los faraones. El proyecto de construcción más importante, prestigioso y que consumía más recursos para cada faraón reinante era precisamente la erección de su propia tumba, su casa de la eternidad. Los preparativos para los funerales reales y la construcción de la tumba requerían esfuerzos colosales de todo el Estado, enormes gastos de mano de obra y materiales, y en el período más temprano, como hemos visto, incluso numerosas vidas humanas. Existe una opinión generalizada, especialmente en la literatura popular, de que el pueblo del antiguo Egipto participó en toda esta grandiosa construcción, especialmente en la erección de las pirámides, de forma completamente voluntaria, con entusiasmo y fervor religioso, como cumpliendo su parte de un contrato social tácito con el faraón, quien, a su vez, les garantizaba protección, prosperidad del país y la benevolencia de los dioses. Por supuesto, la principal parte interesada en la creación y difusión activa de una ideología tan conveniente era el propio rey y su élite gobernante. Siempre fue beneficioso para la monarquía enfatizar su papel indispensable en asegurar la unidad nacional, el orden y el bienestar. En realidad, sin embargo, como muestran muchos hechos, incluidos aquellos de los que hemos hablado anteriormente, el principal motivo impulsor de los gobernantes del antiguo Egipto era, ante todo, su propio poder ilimitado, la gloria póstuma y, por supuesto, la simple codicia. La propia necrópolis real de la primera dinastía en Abidos, con su clara jerarquía de enormes tumbas reales rodeadas por cientos de pequeñas y pobres tumbas de sus sirvientes asesinados, era una ilustración extremadamente gráfica y cruel de la estructura real de la sociedad egipcia temprana. Era un estado sobre el cual dominaba absoluta e indivisiblemente un solo hombre que se consideraba a sí mismo un dios. La creación y la hábil implantación de esta poderosa ideología de la realeza divina, sin duda, contribuyeron a la formación y el fortalecimiento de la singular civilización de los faraones, aseguraron su estabilidad y dieron origen a grandes obras de arte y arquitectura. Pero, como todo en la historia, este gran logro tuvo su considerable precio. Tan pronto como surgió el Estado unificado del antiguo Egipto, comenzó el lento pero inexorable avance de este Estado todopoderoso sobre los derechos, las libertades y la propia vida del hombre común.